Bienvenidos todos y todas al curso de lectoescritura adscrito al programa Vamos para la Universidad. Mi nombre es María Isabel Meiza y los estaré acompañando en esta sesión en la que estaremos hablando de un tema muy interesante, del informe escrito y el artículo científico. En sesiones pasadas ya habíamos visto qué era el informe escrito y qué era el artículo. ¿Qué era el informe escrito? Ahora vamos a hacer un cuadro comparativo entre el informe escrito y el artículo científico. Bien, vamos a iniciar, no sin antes dar unos saludos, un saludo a todos los que están conectados en este momento, un abrazo muy grande para todos ellos, también para los que nos ven en diferido, los chicos del municipio de Santa Bárbara, los chicos que nos ven en Urrao, también en Puerto Berrío, Antioquia, en Maceo. Bueno, a todos ellos un abrazo muy grande. Bien, vamos a iniciar. Eso es el objetivo para la sesión, caracterizar el informe escrito y el artículo científico, que son pues producciones académicas muy comunes en la universidad y que además nos confundimos en varias ocasiones. Bueno, ¿qué es un artículo? No es como un informe. ¿Será que el informe contiene el artículo o el artículo contiene a los informes? Vamos a hablar un poco sobre esto. Bien, aquí están. La activación de saberes, luego la solución y luego la actividad central, en donde miraremos algunas diferencias y similitudes entre ambos textos. Bien, ¿qué tipo de textos nosotros escribimos con regularidad en el colegio? ¿Cuáles son esos tipos de texto? A ver, nosotros en el colegio... A ver, por aquí el lapicito. Muy bien. Hacen informes, textos informativos. Muy bien. Hacen narraciones. Muy bien. Exposiciones, argumentativos, informes de lectura. Muy bien en la EFA, en el Jordán. Muy bien en Chaparral en Guarne. En la Eduardo Fernández, profe, hacemos ensayos, informes de lectura, muy bien en Lorenzo Yalí, en las Mercedes, textos expositivos y narrativos, muy bien. Y entonces, nosotros por lo general, ensayos, por lo general lo que más utilizamos en el colegio son los informes, los informes, las narraciones y de pronto en algunas ocasiones los argumentativos. No los usamos tanto, es decir, pensemos, pongamos en una balanza qué utilizamos más y qué utilizamos menos. Muy bien, aquí me dicen en Chaparral, lo que más utilizamos son los informes, las narraciones y los ensayos. Muy bien. Chicos, entonces, de acuerdo a lo que ustedes me están mencionando, ustedes en algunas ocasiones han realizado informes escritos. Bien, ¿cuáles son las características de esos informes? Ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. Habíamos hablado que eran objetivos, que pretendían informar ciertas situaciones, que nos fijábamos mucho en los datos concretos, que también nosotros podemos hacer un poco de intertextualidad y extratextualidad. Estamos hablando incluso, cuando hablamos de los informes, hablamos también de la superestructura, macroestructura y microestructura. Entonces, un título llamativo por lo general, y decíamos que si de pronto era muy objetivo, puede ser un título más bien que reflejara la idea central del texto. Habíamos hablado de todo esto, por acá me dicen, en el Iconia, producciones de texto de todo tipo de escritos, menos el científico, me dice Mauricio. Claro, Mauricio, menos el científico, porque a veces en el colegio tenemos tantas materias y enfocarnos en tantas cosas, pues que en algunos, no en todos, porque en unos colegios, unas instituciones educativas que hacen procesos de investigación conjuntos, y entonces el de ciencias sociales, el de lenguaje y el de, por ejemplo, religión y ética y valores se unen y hacen una investigación
y lo que hacen es en esa materia, pues te sirve para las 3 o 4 materias. Puede suceder que el énfasis de las instituciones también, bueno, de algunas sea la investigación, pero no, en general no hacemos artículos científicos en el colegio. Bien, ¿qué podemos decir del artículo científico? Pues ustedes dicen, profe, tiene que ser algo así como ciencia, como un producto de una investigación, ¿cierto? Ay, producto de investigación. Oh, Dios. Oh, Dios. Se reveló. Padre. Bien, ahora sí. Producto de investigación. Muy bien, ¿qué dice aquí? Profe, el artículo científico me dice en San Miguel, hola de San Miguel. Me dicen, profe, tiene que ser objetivo. Muy bien, en Chaparral se basa en investigaciones. El artículo científico, como me dicen en el Iconia, es un texto que se debe argumentar para que tenga validez. Muy bien, en el Iconia, excelente. Luego en la Eduardo Fernández me dicen, profe, se basa en datos estadísticos para buscar una verdad. Muy bien, el Eduardo Fernández. En el Jordán arroja los resultados sobre algo. Muy bien, miren, en el artículo científico yo les decía en el informe, chicos, a veces uno un informe de una visita, ¿se acuerdan que el ejemplo era el informe de la visita a la Casa de la Memoria? Uno puede dar un informe de una visita, de una lectura, etcétera, pero no en todos los informes se hace conclusión, porque no en todos los informes nosotros hablamos de un resultado. Sin embargo, en el artículo científico, lo más común, es decir, prácticamente la regla, es que se hable de un resultado. Bien, muy bien esa intervención. Perfecto, en el Jordán. A ver, en la F. Gómez, profe, los artículos científicos se basan en datos concretos. Sí, señores, sí, señoras. Bien, ahora vamos a hacer como una especie de paralelo entre el informe escrito y el artículo científico. Profe, ya habíamos visto el informe escrito, sí, lo vamos a repasar así rapidito para poder, pues como a refrescar esos conceptos, que a veces uno como que, ay, se le va la paloma, pero entonces refrescamos los conceptos del informe y así podemos hacer una comparación con el artículo científico. Vamos entonces a iniciar. Me encanta, se pasó. Sabemos entonces que el informe escrito tiene unas particularidades. Puede ser el resultado de un proceso investigativo o una práctica académica. Bien, profe, ¿cómo así? Pero es que el artículo científico también hace parte de la investigación, es decir, es más que todo como el resultado, como nos hablaban en el Jordán. Sí, chicos, tienen razón. Miren, a veces uno brinda un montón de informes, pequeños informes acerca de cómo va una investigación. Pero al final, ¿qué haces? Reúnes toda esa información y de acuerdo a lo que encontraste, tú puedes sostener, como nos decían en la Eduardo Fernández, argumentar determinada posición o determinada cosa. Entonces, miren que, hagamos el recorderis, el informe escrito es un texto que sintetiza, que resume y que muestra ese proceso llevado a cabo con esas etapas particulares de la investigación, de la práctica académica, de una visita, etc. Bien, entonces muestra paso por paso qué se hizo. El informe escrito debe tener estas cuatro características. Debe ser claro, en un lenguaje estándar, recuerden, lenguaje coloquial, lenguaje estándar, lenguaje técnico, ¿sí? Entonces debe ser claro, debe ser evidente, replicable y revelador. Que muestre algo, que diga algo. Bien, y ya habíamos dicho que de acuerdo a la población a la que nos vamos a dirigir, pues utilizamos un lenguaje más sencillo o más estándar. O si vamos a dirigirnos a una población ya muy profesional, pues un lenguaje técnico. No deben existir ambigüedades. Bien, perfecto. Perfecto en la profe Salgado con la profe Adri. Bien, ya sabemos cuáles son los elementos. Ah, Diosito. Elementos. Que es algo así como la superestructura que debe tener la portada,
el índice, la introducción, el cuerpo del trabajo, es decir, los párrafos de contenido o conceptuales, las conclusiones y la bibliografía. Ojo, con norma APA. Chicos, ustedes a veces envían esos trabajos, se les olvida los 5 espacios al inicio de cada párrafo, se les olvida que está en New Roman 12, que se les olvida que las márgenes deben organizarlas en su archivo de Word 2,54, se les olvida cómo es que se hace una portada, que la portada debe tener 4 centímetros allí, 3 centímetros allá. Ojo con eso, chicos, que primero va el título, después va tu nombre, que la idea es que lo dejes centradito. Todo eso a veces lo olvida. Bien, recuerden que el índice solamente si tu informe es largo. Ya habíamos hablado de esto, chicos. ¿Y qué habíamos hablado también? Que teníamos que delimitar muy bien el tema y a quién iba dirigido, saber cuáles eran los propósitos, es decir, cuál era la intención comunicativa. Intención comunicativa. Y entonces habíamos dicho que para que no nos atrasáramos mucho, sabíamos que tal día hacíamos tal cosa, por eso es un cronograma, como una agendita. Bueno, vamos a planear, usted para el miércoles, tú traes tal cosa, bueno, para el viernes ya tenemos que tener hechas esas entrevistas, muy bien, ¿quién se va a ver el documental tal? Todos nos vamos a reunir, listo, nos reunimos en la casa de Catalina y nos vamos a ver. Entonces, miren chicos, que es súper importante, todo esto ya lo vimos, hacer una selección del material les dije, muchachos, por favor, entre más amplio ustedes dejen el tema, pues más documentos van a encontrar. Entre más delimiten, menos documentos van a encontrar y les va a ser más fácil aprender o tomar la información adecuada. Bien, todo esto construya la estructura del informe. Ya lo vimos aquí, cuál es la superestructura, portada, índice, introducción, ¿sí? Párrafos de contenido y revisar y corregir. Hombre, a veces hay profes que los profes son perfectos, no tienen fallas ortográficas. No, chicos, nosotros también a veces se nos van las luces, porque ustedes se imaginan una enciclopedia andante. No, a veces sí, se nos olvidan ciertas cosas y toda la cosa, pero la idea es que todos debemos corregir los informes, incluyendo a los profes. Normal, se nos pasa. ¿Bien? Ok. A veces la carrera, errores de digitación, que uno dice, ay, qué pecado, esto no es una falla ortográfica, es un error de digitación. Y sucede, entonces uno tiene que leer. ¿Cuál es el truquito? Acuérdense, el truquito es poner a leer a otro, poner a ver el escrito a otro. Porque a veces uno en automático, ¡fum!, pasan incluso los errorcitos. Bien, ahora sí, enfoquémonos en el artículo científico. Chicos, el artículo científico se da cuando una investigación ha concluido, como nos decían en el Jordán, como nos decían en la Eduardo Fernández, en la F. Gómez, ahorita a ver qué más, los chicos, por ejemplo, de San Rafael en el Iconia, ellos en particular dijeron, profe, eso es un producto listo, terminado de una investigación. El informe de lectura o el informe escrito puede ser producto de una investigación, es decir, de esas etapas que se han seguido. Entonces, muy atentos a eso que les voy a decir. El artículo científico contiene al informe. Usted puede realizar una cantidad de informes determinados y al final de la investigación usted tomar todos esos informes y hacer ¿qué? Hacer el artículo científico con esos informes, con un discurso muy similar. Claro, porque tú necesitas todos esos datos, todas esas teorías. Bien, ok, entonces el artículo científico es como el informe final. Ay, no. Ahora sí.
Yo sé que ya no clasificamos, yo sé, pero yo voy a poner a Rojo de la Montaña, aquí Rojo del Poderoso, no importa, no importa. Ahí dice, el artículo científico es el informe final del trabajo, ¿cierto? Entonces tú llevas una cantidad de informes y al final, ¡pum!, el artículo científico, ese resultado de esa investigación. Bien, entonces, en él se informa todo lo específico, lo concreto, lo comprobable, lo reprochable y la disposición de la comunidad científica. ¿Qué es lo que esa persona como investigadora logra reflexionar a partir de eso encontrado? ¿Qué es lo que piensa que puede sustentar, defender a partir de ello? Profe, o sea que el artículo científico es ¿qué tipología textual? Argumentativa. Chicos, tiene discurso argumentativo. El artículo científico cae dentro de la tipología textual informativa expositiva. Expone, muestra, pero al final da un resultado concreto. Es de tipo informativo, pero profe, ¿puede argumentar el por qué algo sucede y no? Sí, puede contener párrafos con modos del discurso, con modo del discurso argumentativo. Profe, ¿hay otro tipo de artículos que son argumentativos? Sí, el artículo de opinión y sobre todo, chicos, hay unos tipos de artículo dentro de las ciencias humanas que sí son argumentativos. Si es un artículo científico, por lo general, de las ciencias duras, sí son artículos un poco más de tipología textual informativa. A ver qué me dicen por acá. Bueno, el artículo científico entonces es la publicación del informe de investigación. Ya habíamos dicho que el artículo científico contiene al informe. El artículo científico contiene al informe. Listo. Profe, entonces, ¿cuál es la superestructura textual de este tipo de texto o este tipo de escrito? Muy bien, el título, concreto, descriptivo, claro. El autor, los nombres y apellidos completos. El abstract, que es lo que llamamos resumen, es un parrafito en donde se dice de qué va a tratar ese artículo. Palabras clave, que son los términos o conceptos centrales. Reconocimientos, unos agradecimientos al doctor tal que nos colaboró, a las personas que nos dieron entrevista, a la universidad Oh, Diosito. Mire que este tiene como más cositas, pero son sencillas. La tabla de contenido, chicos, porque por lo general los artículos científicos sí son largos, tienen tabla de contenido. La introducción en donde usted justifica por qué realizó ese trabajo. Muy bien, el marco teórico. Acuérdense que como es un texto informativo, pero con asuntos también o un modo del discurso argumentativo, tú tienes que sustentar eso que hiciste con un marco teórico, ¿cierto? Con esas fuentes que utilizaste, con esos conceptos básicos que tú reflexionaste. Ahí está. La metodología, cómo llegó usted a realizar esto, con qué herramientas. Metodología, la palabra método significa camino o forma. Ay, ya dice. Significa camino o forma. Metodología, cómo usted, cuál fue su método, cuál fue el camino que usted utilizó para realizar su investigación. ¿Cuáles fueron los resultados, los hallazgos? Aquí viene lo revelador. Lapicito, revelador. Y ya luego las conclusiones. Ahí sí son conclusiones en todo el sentido de la palabra.
Bien. Y luego la bibliografía APA, chicos. Por favor, norma APA. Profe, es que los artículos científicos de nosotros, digamos, como allá, Xiomara, que quiere estudiar medicina, en la Lorenzo Yalí y otros tantos en la Francisco Abel, también quieren estudiar medicina en la F. Gómez, por allá estuve con ellos, claro. Entonces dice, ay no, profe, es que las ciencias médicas no son con APA, son con normas Vancouver. Perfecto. Bibliografía, normas Vancouver, contenido y todo con normas Vancouver. Eso ya ustedes lo van a entender y a comprender y les van a explicar en lengua materna o lectoescritura cuando estén en el primer semestre de las ciencias de la salud. Ay, profe, ¿por qué? Recuerden que les había dicho que las APA se utilizan más que todo, en ciencias exactas se utiliza la APA y en humanidades. En las ciencias de la salud se utiliza la norma de Vancouver. Entonces tienen que estar muy atentos. ¿Y los anexos qué son? Formatos, algunas fotografías, algunos audios, bueno, algunas tablas. Bien, exacto, muy bien en chaparralengua. Vamos entonces para la actividad rápidamente y vamos a hablar de esas diferencias entre el informe escrito y el artículo científico. Habíamos dicho que algunos artículos científicos, algunos sobre todo del área de las humanidades, sí son argumentativos, pero en su mayoría el artículo científico es de tipología informativa expositiva. Bien, vamos a ver para qué se emplea cada uno de ellos. ¿Se acuerdan? El informe escrito, habíamos dicho que describía un proceso de investigación, describía el proceso. Mientras que el informe escrito, el artículo científico, ¿qué hace con ese proceso, chicos? Muy bien, muy bien. El escrito es el resultado textual de varias etapas y procesos, muy bien, en la Eduardo Fernández, mientras que, mis chicos, muy bien. Claro, el artículo científico, lapicito, artículo científico, aquí yo converso hasta con el lápiz, muchachos. Artículo científico, ¿qué es lo que hace? Nos da un resultado concreto de la investigación y además contiene la información, contiene la información, valga la redundancia, del informe escrito. Muy bien. Muy bien, en la Lorenzo Yalí, el artículo científico es el resultado de una investigación. Y en la Eduardo Fernández me dicen, profe, el artículo es la publicación del informe investigativo anteriormente elaborado. Con las reflexiones, como nos dicen en el Jordán, nos da ya unos resultados más concretos, más veraces. Bien, perfecto. Ya dijimos que la intencionalidad puede variar incluso de acuerdo a las áreas del saber, pero ya dijimos que la intencionalidad principal es informar, exponer, formar. Otra intencionalidad importante del artículo científico, aportar al área del conocimiento. Muy bien en la Eduardo Fernández, muy bien en el Iconia. Claro, informa y exponen. Sí, muy bien, chicos, pero como están de juiciosos, me encanta. Vamos a ver unos ejemplitos rápidos sobre el informe académico y el artículo científico. Vamos a ver los ejemplitos. Entonces, miren, este es el ejemplo de un informe escrito. Está muy corto,
¿Para qué? Pues por efectos del tiempo que manejamos aquí en el curso, pero hay informes largos. Entonces este está cortico y miren que no tiene portada, sino que le hicieron como una especie de encabezado. Bien, Universidad Nacional Autónoma de México, licenciatura en computación, informe académico, y me dicen sobre qué es el informe académico, patrón de programación, MVC. Índice. Entonces, como no tienen una cantidad de páginas, lo que hace es que me da el índice de los puntos. En el punto 1 está la introducción, en el punto 2 está todo lo teórico, en el punto 3 están las conclusiones y en el punto 4 la bibliografía. Miren que es muy corto. Precisamente por eso buscamos algo muy corto para ejemplificar, pero los informes deben ser muy explícitos, entonces hay que explicar muy bien el asunto, mucho modo del discurso informativo, expositivo, descriptivo. Entonces, miren que ahí está la introducción, el patrón de programación. Modelo vista programación, es una arquitectura que propone la separación de las aplicaciones del modelo. Entonces, miren que aquí nos dan la justificación por qué están haciendo este trabajo. Bien, nos dice la vista del usuario y los controles que responden a eventos. Ya luego nos dicen, vea, esta es la teoría, este es el marco teórico, ¿qué es el patrón MVC? Miren que aquí ya nos dijeron. Modelo de vista de programación, miren que esto es una introducción por definición. Nos definen para qué sirve, qué es eso del modelo de vista de programación, qué es. Mire, un párrafo muy corto, un párrafo de introducción con definición. Modelo vista programación es una arquitectura que propone la separación y nos dice qué es modelo vista programación. Y aquí ya nos dicen, el patrón modelo vista programación, bueno, aquí, aunque aquí dice C. Bueno, propone la separación de la lógica, y aquí estamos utilizando, mire, hay un párrafo por analogía. Utilizamos como analogía el armario de un auto para explicar este patrón. Cuando se arma un auto, las diferentes piezas que lo forman son constituidas de manera independiente y son probadas de forma aislada. Si ven, chicos, están comparando un asunto de un computador, de unos programas, con un armario, con un carro, con las partes de un carro. Miren que eso es un párrafo por analogía y ya hemos visto ese tipo de párrafo. Miren, entonces aquí están las conclusiones. El patrón MVC facilita el mantenimiento del software ya que Y entonces explican cuáles fueron los resultados, lo que se encontró. Aquí entonces está la bibliografía que está mal hecha, ¿sí ven? Puso MSD Magazine. Sí, bueno, que está aquí sí. Tenemos el enlace del artículo. Bien, ahí está. Chicos, este es un informe, algo relativamente corto, muy concreto, que muestra una etapa o unas etapas, punto. Mientras que el artículo científico, bueno, está más abajo, creo. ¿Será que monté el que no era? No me carga como al tiempo. Mientras que el artículo científico, si es un poco más largo, miren, aquí nos hablan que nos muestra un resultado que se publica, la piedra angular de la ciencia, se basa en premisas fundamentales. Bueno, muchachos, a ver. Ahora sí. Miren, estas son las partes. El título concreto, el autor, las palabras clave, el abstract, que siempre es como un resumen, las revistas indexadas lo solicitan por lo general en 2 idiomas, inglés y español, o inglés, portugués y español. Miren, aquí está. El título, Impacto de la televisión digital en Colombia, por Miller, Jaime y Alex. A ver si me bajo un poquitito.
Aquí está el resumen o abstract. No pone resumen y lo pone en español. Y luego pone abstract y lo pone en inglés, ¿cierto? Ahí está, el problema fundamental de la señal análoga de televisión consiste en la imagen. Bueno, y ahí nos hablan un poquito de qué es eso de TV y etcétera. ¿Cuáles son las palabras? Se supone que aquí también deberían poner abstract y ponerlo en inglés porque lo vamos a publicar. Por lo general los artículos científicos van o en revistas especializadas o en revistas indexadas, es decir, aquellas que uno sabe que hay artículos muy serios que aportan muchísimo a determinada área del conocimiento. Ahí está, las palabras clave son los conceptos o las palabras que más vamos a utilizar o los conceptos que donde eso no aparezca, chicos, no se entiende nada del artículo. Entonces, televisión, digital, analógica, imagen, ancho de banda, y esas son entonces. Miren que aquí, miren que aquí ya ponen, es que lo ponen junto, el abstract y las palabras clave, que en inglés son las keywords. Ahí está. Y ya luego empiezan con el artículo. Ahí van, el informe y el artículo científico, son deberes, Está pues como todo el contenido y luego la bibliografía. Listo. Chicos, miren, recuerden, esto se llama artículo científico. Y esto está compuesto por los informes. Para tú poder tener un buen artículo científico, quiere decir que tú has realizado unas etapas, un proceso largo, que has generado informes y que después de realizar todos esos informes, pues tú llegaste a un resultado muy concreto y vas a analizar todo eso que hiciste. Muy bien. ¿Por qué los abstracts siempre aparecen en inglés? Buena pregunta. Los abstracts por lo general aparecen en inglés porque las revistas indexadas son internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Pues el español, ustedes saben, ya hablamos de las 5 lenguas más habladas en el mundo. Ustedes saben que el español es la lengua, bueno, la segunda lengua más hablada en el mundo, la tercera lengua más hablada en el mundo. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Ustedes saben que el inglés es, pues, como tenemos la potencia mundial que habla en esa lengua, y para poder comerciar, para poder hacer un montón de cosas, pues esa es la lengua base, el inglés. Aunque sabemos que la lengua número 1, es decir, más hablada en el mundo, es el chino mandarín, porque por población, pero no mirando un croquis o un mapa de en cuántos países se habla, ¿sí? Entonces, el inglés es esa lengua base internacional y por eso siempre se hace en español o en inglés o, de hecho, muchas revistas indexadas y muchos artículos científicos que en particular yo consulto traen español, inglés y portugués. Y a todos los que he visitado saben perfectamente que manejo un poco esta lengua. ¿Por qué? Porque precisamente es necesario para mí saberla. Bien, ahí está. Vamos entonces, chicos, a ir cerrando la sesión y les quería mostrar 2 cositas. La primera es que los chicos de la profesora Catalina en Copacabana me han mandado este video que es muy chévere porque ellos, su tema pues eje desde principio de semestre ha sido el embarazo adolescente, que cae dentro de del tema de la sexualidad. Y en particular, ellos han tomado el embarazo no deseado. Aquí ellos hicieron una grabación sobre el embarazo no deseado, muy chévere, muy interesante, con lenguaje no verbal. Por ejemplo, ahí está la proxémica ilustrativa.
que es aquella que reemplaza la palabra con el gesto, o la kinésica. Miren ahí. La kinésica expresiva y la kinésica emblema. Perdón, la emblema, que es la que reemplaza la palabra. Ahí está. Ellos han hecho un excelente trabajo allí. Perfecto. La voy a adelantar un poco. Ellos conversan allí, utilizan kinésica emblema. Recuerden que la kinésica emblema es ese gesto que reemplaza la palabra y la kinésica ilustrativa es ese gesto que apoya a la palabra. Bien, ahí están, muchachos. Oiga, qué actores muy malos, Mariana Gallego, Ángela y Jonathan. Bien, les voy a hablar un poco de las entregas y voy a tomar tiempo en la clase para ello porque sé que algunos tienen esa inquietud. Profe, después de ese plan de escritura que hicimos en la entrega número 3, entonces este es el cuadro orientador. No es que haya que hacer el cuadro, es un cuadro orientador de la entrega número 4. En palabras más sencillas, muchachos, la entrega número 4 es el primer borrador de su texto. Es que yo hago una narración. Bueno, hágala, porque sobre esa narración su profesor le va a hacer las correcciones, o sobre ese ensayo, o sobre esa crónica, o sobre ese texto informativo, lo que usted haya hecho. Que siempre le recomendamos que sea un ensayo o un texto de tipo argumentativo. Pero bueno, si usted hizo una crónica, una narrativa, está bien. Chicos, ¿qué pasa? Este cuadro te dice, te orienta, ve, vos tenés unos objetivos claros de eso que hiciste. Y vos decís, a ver mi texto cómo va. El modo del discurso, a ver, que mi modo del discurso es claro. Los modos del discurso que utilizo. Ve, la tipología textual, esto es un texto de tipo argumentativo, narrativo, expositivo, informativo. ¿Será que mi título sí es llamativo, sugestivo, sí convoca a que se lea, muestra la idea principal del texto, tiene relación con el contenido? Este cuadro es una orientación. Pero podemos llenar el cuadro en esa entrega número 4. Llene el cuadro. ¿Por qué? Miren, chicos. Aquí en donde dice párrafos de desarrollo, usted debe hacer los párrafos de desarrollo, debe hacer el párrafo de introducción común y corriente, como si ese fuera su texto final. Es el borrador del texto final. La entrega número 4 es sencilla de comprender, a lo mejor de realizar, pues tiene su dificultad, como todo en todas las materias, ¿sí? Pero la entrega número 4 es hacer el borrador de ese texto final. Bien. Profe, ¿en qué consiste la entrega número 5? La entrega número 5 es entregar ese texto ya con las correcciones que su profesor o profesora y compañeros le han hecho al texto. Bien, que te han ayudado y te han dicho, ve, mira, esto acá como que no me suena. Ve, te acabé de leer ese texto y como que no. A ver, ¿cómo lo podrías mejorar? Ve, mira, este párrafo que hiciste aquí es de definición, pero para que quede más evidente la definición, hace tal cosita. Y usted coge ese borrador con todas esas rayas, porque esos borradores quedan todos rayados. Entonces, ¿tú qué haces? Tú corriges en ese borrador. Esta fichita de entrega número 5 es para que ustedes se orienten, porque qué feo es que a uno le califiquen y uno no sepa por qué sacó un 3, o por qué sacó un 4, o por qué sacó un 1. Yo sé que ustedes no se sacan un 1 porque son juiciosos, pero este cuadro es como un derrotero. A ver, usted dice, título llamativo y claro. Uy, sí, 5. Las fuentes inagotables de energía, un beneficio de no sé qué. Uy, chévere. Tipo de discurso. De discursos utilicé discurso descriptivo, no sé qué, no sé qué. Uy, sí, la profe me va a poner ahí otro 5. Entonces, simplemente es para que usted se dé cuenta y revise si su texto tiene todo esto. Si su texto cumple con todo eso, usted dice, no, mínimo me saco un 4,3, pues. ¿Cierto que sí? Bueno, esa es la idea. Chicos, y como ya estamos
casi finalizando nuestro curso. Se supone que ustedes ya debieron realizar la entrega número 5. Se supone, algunos van un poquito más atrás, eso es comprensible, pero a veces en esos recesos académicos o en esos ratos libres corremos y adelantamos cositas, ¿cierto? Entonces la idea es que para la entrega número 6 ustedes realicen un video o la sustentación. Puede que su profesor o profesora ya en el aula le diga, no, nosotros no vamos a hacer video, vamos a hacer 3 días o 3 clases, ustedes sustentando y mostrándonos su texto, sustentando de manera oral. Bueno. Otros profes dirán, no, vayan, aprovechen que algunos tienen ese tiempito libre, se pueden reunir, pueden juntarse y hagan un video bien chévere en donde ustedes sustenten y muestren la situación que describen en su texto. Pueden hacer las dos cosas, todo depende de que les pida su profe en el aula, que finalmente pues es quien tiene la autonomía y la decisión de cómo van ustedes a sustentar o sobre cómo ustedes van a sustentar esos textos ya realizados, que se supone que en la entrega 5. En la entrega 5 se dice, ya hice correcciones, este texto quedó súper, lo entrego. Entonces, chicos, muy juiciosos, muy atentos. Algunos profes dirán, profe, tengo problemas con montar las notas en el sistema, Ustedes muy queridos van a llamar al programa o van a escribir a Vamos para la Universidad @udea.edu.co para solucionar esas inquietudes. Bien, eso ha sido todo por esta sesión. A mí me encanta tenerlos aquí. Voy a aprovechar entonces ahorita ya finalizando para darle un saludo a los que están conectados en Lorenzo Yalí, en el Jordán, mi chica Marce, un abrazo para ti, para mi profe Yamí también, los chicos de San Rafael en el Iconi, en el Llano de Córdoba, en Chaparral en Guarne, los chicos de San Miguel, que son tan juiciosos, al profe Juan, que lo estimo muchísimo, a todos ustedes. Entonces, un abrazo muy grande, un beso, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.